NetBoss es la aplicación móvil de la Segunda Seguros que te hace todo mucho más simple. Con NetBoss podés chequear tus seguros, solicitar asistencia mecánica y mucho más. Bajate NetBoss y empezá a disfrutar mucho más de tu tiempo. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Una vez más, Enfoco propone un encuentro con algún tema que obviamente nos hace imaginarnos de aquí en adelante, teniendo en cuenta los elementos del presente. Lo que vamos a tratar de hacer hoy es imaginar un mundo en el que la disputa o la confrontación de ideas es algo permanente. En Argentina conocemos esto como la grieta, como una diferencia insalvable de opinión, con posturas irrenunciables. Por supuesto que la política ha tenido una gran parte en la construcción de esta grieta o en la separación de esta grieta porque ha explotado la división de opiniones. Y esto no necesariamente es malo. A lo mejor puede resultar tumultuoso por momentos, pero la riqueza que propone la división de opiniones puede configurar lo que se conoce hoy como una democracia más enriquecida, como un sistema en donde se valore más lo que el otro piensa y se sepa que ese pensamiento existe más allá del mío, más allá del tuyo. El rol de la filosofía o lo que pasa con la información que hay ya por todos lados a través de lo que se difunde por internet. ¿Nos parece más fácil o más difícil llegar a la verdad? ¿Hay un relato sobre la verdad o posverdad? En este camino nos embarcamos hoy. Esto es Enfoco. De chicos, nos enseñan a decir las cosas como son, sin temor, sin disfrazar, sin ocultar, pero a medida que lo aprendemos, también aprendemos que no es habitual que se diga la verdad. Por eso, no nos sorprende si nadie la dice. Mentir, ocultar, manipular. La verdad ha dejado de existir como una cuestión objetiva. Hoy parece que cualquier acusación, cualquier insinuación, cualquier señalamiento es casi una condena. Lo que en realidad pasa, lo que realmente pasó, tampoco importa. Así llegamos a hablar de una nueva palabra para la Real Academia Española, la posverdad. Partiría de la idea de que no hay un discurso único y que lo que aparece es una verdad que puede ser analizada y que puede ser construida desde mi propio relato. El término relato es un término muy manejado. Para los expertos es casi una ofensa hablar de relato. Yo prefiero hablar de discurso, porque el discurso es una mediación interesante entre lo que ocurre, lo que yo creo que ocurre y lo que efectivamente digo sobre lo que ocurre. Esta cuestión de la posverdad está muy ligada en este momento a todas las cuestiones que no se entienden o que son, digamos, de alguna manera prácticamente indescifrables o inenarrables de lo que es, lo que está ocurriendo efectivamente y lo que me están diciendo que está ocurriendo. Y hay una distancia temporal interesante porque mientras el hecho ocurre y yo trato de decir lo que el hecho ocurre, el hecho sigue discurriendo y mi discurso tiene que acotarse para tratar de explicar esto que ocurre. Detrás de cada opinión o cada relato de la realidad hay una intención, recortar o interpretar. Según quien diga, la verdad cambia de color, cambia la fuerza, cambia su contenido y su dirección. La verdad se hace más utilizable para la manipulación con fines políticos. En la era de la posverdad, la grieta es lo único que manda. Más allá de los colores y más allá del tema de la ideología y más allá del tema de lo ideológico, que son cosas distintas, el problema serio que nosotros generalmente no podemos explicar cuando está ocurriendo es el tema de las alianzas, donde uno ve que cosas tan disímiles pueden estar
están juntas. Esto es como cuando alguien cura el mal de ojo, digamos, por ir a una ciencia popular. Supuestamente el agua y el aceite no se juntan. Sin embargo, si la ojeadura aparece, esto funde, digamos. Hay una comunión entre ambos elementos absolutamente disímiles. Y es lo que nos ocurre, digamos. Esto ocurre en todos los ámbitos. Uno a veces apuesta a que tal cosa va a ser de esta manera y no es así. Puede darse en hechos internacionales. Explicar Cataluña hoy es casi impensable para aquellos que vinieron en un momento migratorio puntual de este país, de un lado y del otro de España, de muchas regiones, pero pensando en España, no pensando en regiones. No es la misma la brecha de la que se habla en la Argentina que la brecha de la que se habla hoy en España, que tiene que ver, digamos, con esta cuestión de regionalismo, de identidad y todo lo demás. Esto me parece que es interesante. La verdad unívoca, como tal, está trasvasada por la noción de quién habla, quién escucha y quién relata y quién hace el discurso. Si uno se pone a pensar, volvemos al tema de la política, ¿cuál es el político genuino? Cuando uno habla de genuino, habla de propio. Pocos, porque están construidos. Y están construidos en base a la necesidad de hechos puntuales que deben ser explicitados. No en vano, como yo les digo a mis alumnos en la facultad, no hay plataforma que no hable de educación, de economía y de salud. El problema es el orden de las prioridades y el problema es cómo lo coloco y qué resulta. A la historia la escriben los que ganan. Esa frase que resume la posverdad la escribió George Orwell, el novelista inglés que imaginó a Inglaterra bajo un gobierno totalitario soviético. Según la Real Academia, posverdad quiere decir que las aseveraciones dejan de basarse en hechos objetivos. Se apela a la emoción, a la creencia, al deseo del público. Posverdad se hizo popular a partir de la elección del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de la campaña por el Brexit, la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Si nosotros hablamos de un hecho para poder explicarlo, y para explicarlo tengo más de un punto de vista, la verdad se transforma en el lugar de quien emite ese discurso, de quien lo enuncia. Y podríamos hablar, como ya decía Eliseo Verón, si es interesante que esa sociedad genera un contrato con ese discurso planteado, porque puede ocurrir que no lo genere, ¿sí? Además, tiene que ver también con etapas, ¿no? Después de determinados espacios de apropiación de la sociedad de ciertos lugares, que los transforma en lugares propios, desarmar y volver a organizar lugares y espacios genera un problema importante desde la perspectiva de la creencia. La creencia en la sociedad es uno de los lugares más difíciles de obtención de credibilidad, porque un proceso de elección es válida. Se supone, porque, ya lo decía Greimas, la certeza es una cosa frágil. Se supone que el voto indica que tenés razón para el que ganó. Y no necesariamente ese voto ha dicho eso. Es lo que el discurso del que ganó dice con respecto al hecho objetivo de haber ganado las elecciones. Para que hoy tengamos posverdad, tuvieron que pasar cosas, muchas cosas. La insistencia en una información falsa, pese a que se desmienta de manera fiable. Tuvo que pasar que descalifiquen a quienes contradigan una mentira. Miente y miente, que algo quedará. Y se suma un tercer factor. Millones de personas ya no se informan a través de los eternos intermediarios como los medios de comunicación tradicionales, porque ya han sido desprestigiados por muchos engañadores de toda clase. Esa fuente de información es a veces fuente de manipulación. En el Brexit, quienes hablaban del Brexit no dijeron toda la verdad. No quiere decir que hayan mentido, porque ocultar no implica mentir. En Estados Unidos pasó lo mismo, en Cataluña pasa lo mismo. Digamos. No es que yo digo,
mentiras. Digo lo que creo que es importante para que la sociedad reaccione. Sobre todo, sociedades que tienen que ver con tradiciones, con historias, con recorridos. Uno no puede hablar geopolíticamente tan fácilmente como yo lo estoy diciendo de Cataluña. Yo hablo desde el punto de vista discursivo. Yo creo que el presidente de este pseudo nuevo país que tiene que ver con Cataluña, digo, por lo que pareciera, que parece que va a ser, o no, porque ahí estamos, no dijo todo lo que iba a ocurrir, aún sabiéndolo. ¿Es mentiroso? No, no digo todo, porque en realidad decir todo implica saber verdad y consecuencia. Esto es más o menos como la toma de los colegios con la reforma de Cava que se planteaba en Buenos Aires. La toma de los colegios desde el punto de vista de los colegios universitarios casi irrisoria, porque no tenían nada que ver con lo que iba a ocurrir. Pero por las dudas tomo un ímpetu de independencia y me posiciono. Nosotros somos cíclicos, Ciro. La toma tiene que ver con esta cosa de apropiación de un lugar que es mío, pero lo despojo de lo mío para transformarlo en una batalla de otro nivel, de todo. Entonces tomo porque no quiero que intervengan. Si todo fuera a tomar para que nadie intervenga, la sociedad sería un caos. Y esto es lo que nosotros tenemos como cualidad. Nosotros somos ingobernables, efectivamente. Entonces, tenemos una cultura de la queja y tenemos una cultura de la discusión por si las moscas. ¿Puede ser? No lo sé. Porque además tenemos una tradición interesante en la payada, donde podemos hablar de cualquier tema, y además de hablar de cualquier tema podemos hacer efectivamente diagnósticos maravillosos sobre esas cuestiones. Sería maravilloso una sociedad donde cada uno estuviera en el lugar que tiene que estar, haciendo lo que tiene que estar y discutiendo sobre lo que tendría que discutir. No somos así generalmente. Esto también es otra gran maravilla de la que tenemos, porque ordenar los patitos no es sencillo entre nosotros. Pero nosotros vivimos de sobresalto en sobresalto, y donde no está el sobresalto, lo generamos. Porque nosotros somos una sociedad de acción en crisis. Cuando la cosa se pone muy fea, ahí nosotros reaccionamos para poner en movimiento todas las cuestiones que tienen que ver con discursos, con enunciaciones, con objetos y con construcciones. Y ahí a lo mejor paramos la bocha. Nos vamos a quedar con algunas de estas ideas y las vamos a sumar a otra noción, a otro concepto, podemos llamarlo así. Se llama posverdad. Vamos a dar ejemplos concretos para saber de qué hablamos. En Inglaterra, no muchos pensaban que se iba a querer salir la mayoría de la población de la Comunidad Europea. Ese proceso se llama Brexit y ya mayoritariamente se sabe que sí, efectivamente, quieren irse de la Comunidad Europea los británicos. ¿Quién hubiera pensado que las elecciones en Estados Unidos las iba a ganar Donald Trump cuando empezó la campaña interna? Una persona que no tenía seriedad, que parecía que iba a echar a todos los inmigrantes, y ganó las elecciones porque pesa más la emoción que el hecho objetivo en lo que se conoce como posverdad. Hacia ese lugar vamos a ir enseguida.